Buenos días, soy Suso Vila. Voy a intentar explicaros lo que es la presencia judía en esta ciudad de Tui. Quizás para empezar tenemos que hacer eco de tres puntos esenciales. Por lo que respecta a Tui, tenemos que tener en cuenta, estamos ante una ciudad histórica. Su importancia estratégica a lo largo de los siglos es la que va a determinar también un poco la relación que va a tener con esa comunidad judía. Por eso en lo social, cultural, político, administrativo, Tui estamos ante un lugar importante. Eso se traslada también a las relaciones que va a tener la comunidad judía en esta ciudad. El siguiente punto sería que hay que atender que Tui está en la frontera y todo lo que son los condicionantes o la situación en la frontera también afecta a la comunidad judía aquí. Y no en el sentido negativo, que también en cuanto a guerras o conflictos en la frontera, sino también en el aspecto social, en cuanto a las relaciones que va a haber a un lado y otro. Hay que entender que a lo largo de la Edad Media el obispado de Tui va a seguir estando asentado en el norte de Portugal, por lo tanto las relaciones eclesiásticas se mantuvieron. Es fácil atender que la comunidad judía en Tui pudo también mantener relaciones con las comunidades judías o las familias asentadas en poblaciones miñotas. Por eso hay que entender que la frontera va a ser un elemento importante de la dinámica de la presencia judía en Tui. Y en tercer lugar, no solo poner en foco en una fecha, el foco en 1492, la expulsión, sino en dos fechas, 1492 y 1497, precisamente por la relación que tiene Tui con la frontera. En 1497 en Portugal van a ser expulsadas o luego convertidas a la fuerza las familias judías, y este fenómeno va a provocar la creación de una gran bolsa cristiano nueva que se comporta de una forma especial y por supuesto que va a tener su implicación. Lo primero que debemos pensar cuando una comunidad judía se asienta o se desarrolla en un lugar es en el urbanismo. Realmente la comunidad judía y se implica en el urbanismo de una ciudad. Elementos como la sinagoga, el cementerio están alterando las relaciones de esa comunidad cristiana con la comunidad judía y lo que sería el desarrollo urbano del lugar. Entonces teníamos que pensar y enfocar la atención a su proceso urbanizador. A lo largo del siglo XI, Tui está creciendo, se está desarrollando el puerto, las propias vías de comunicación que desde la ciudad se reparten por todo el territorio. Y ese desarrollo también se va a implicar al crecimiento de la ciudad. Lo que pasa es que el primitivo desarrollo de Tui se concentra alrededor de la propia catedral que está en construcción. La antigua sede sufre ya los nuevos proyectos de obra y curiosamente la comunidad judía se va a sentar en este núcleo primitivo, alrededor de la catedral, lo que sería la colina, la cima de la colina de Tui. A partir de 1170 tendríamos una ampliación de la ciudad por el rey Fernando II con lo que sería la construcción de las murallas. Por lo tanto, tenemos dos zonas de expansión, de una forma además muy temprana. Una de las peculiaridades de Tui tiene ya un urbanismo bastante maduro a comienzos del siglo XIII, pues en estas circunstancias debemos encajar esa presencia de la comunidad judía. Como luego veremos, la comunidad judía se concentra alrededor de su sinagoga en la parte alta, en esa parte primitiva de la ciudad. Por lo tanto, va a condicionar las relaciones con todo su entorno. Si hablamos del urbanismo, también tenemos que hablar de las fuentes, del legado que de esa población ha dejado a la ciudad. Las fuentes, como sucede en el resto de Galicia, son fuentes pobres. Fuentes documentales sobre la presencia judía en Galicia realmente no son muy extensas, realmente es una dificultad a la hora de su estudio. En el caso de Tui, las fuentes se concentran
en la Iglesia, son las relaciones del cabildo catedralicio con la comunidad judía las que puedan ir aflorando en los diferentes documentos de foro, de acuerdos comerciales, de encargos, de obras artísticas, como va a ser la platería, cosas muy concretas, pero no censos o algo más en desarrollo. Ese es un poco de los problemas. Y, por supuesto, hay la diferencia, por ejemplo, de la presencia judía en Orense, en el que los censos municipales del siglo XV se han conservado y tenemos pues una radiografía pues más precisa. En el caso de Tui hay realmente unas dificultades. Por eso tendríamos que saltar de esa documentación local pues a otros documentos que nos hablen, que nos den pues una imagen un poco más completa, que podamos ahí completar, ¿no?, con los diferentes indicios que tenemos. La documentación, por supuesto, la tributaria, pero la tributaria, la que se aplicaba sobre los judíos, hay que también tomarla pues con cuidado, porque los cálculos de población que se hace sobre esa tributación es realmente relativo. Cuando se hacen esos cálculos, por ejemplo, en Galicia, para diferentes momentos, nos olvidamos que la Tui está en unas condiciones especiales, está bajo el dominio de la Casa de Sotomayor, por lo tanto hay una situación ambigua que nos puede hacer pensar que esa tributación no se realiza en Tui, tal como aparece esas lagunas en la documentación real a lo largo del siglo XV, que no aparezca para alguno de los años, o cuando aparezca junto con Bayona, las cantidades no encajen. Sobre todo no encajen porque cuando hacemos pues relación, contamos los cabezas de familias que existen en Tui antes de 1492, sale un número muy superior que el cálculo que haríamos con las cantidades ingresadas por los tributos a la arca de la monarquía. Por eso hay un poco las contradicciones. Es siempre retomar esos datos con mucha precaución. Otros datos, pues curiosamente que aparecen indirectamente en otros archivos locales, en Pontevedra, en Santiago, en donde aparece reflejada pues que Tui contaba con aljama. También son documentos de carácter recaudatorio, ahí la recaudación de los impuestos sobre los judíos y que se menciona expresamente la aljama de Tui. El patrimonio que nos hace pues completar la imagen, la fotografía de la presencia judía en Tui. Esos elementos pues pasarían, por ejemplo, con la menorá del claustro. Es un símbolo claro de la presencia judía en la ciudad y además es un símbolo que en el siglo XIII nos está hablando de una comunidad ya formada, organizada. También la Torre do Xudeo es un elemento que nos habla de una comunidad que probablemente se desdoble, que cree un nuevo, sobre todo pequeño núcleo, fuera de lo que se va a ser el núcleo alrededor de la sinagoga, por tanto deje ese nombre. Y además asociando ya no solo la propia Torre do Xudeo, sino los nombres de las calles que estaban junto a ellas, como la Rúa Málega. Por tanto, tenemos ahí esos elementos que completan un poco los indicios. Otros indicios de esa presencia pues va a ser la platería de la catedral, las propias viviendas medievales que hemos conservado y que hemos asociado pues a la presencia judía, sobre todo cuando hay elementos diferenciadores, elementos ornamentales, símbolos de bendición, de protección, etcétera, que nos va a hablar de esa presencia y que afortunadamente en Tui se han podido conservar con el paso de los siglos. Cuando hablamos de aljama, nos estamos refiriendo no a la judería en sí, sino a la organización jurídica, de la identidad jurídica de la propia comunidad, porque judería estaríamos hablando de un barrio cerrado exclusivo, habitado por los judíos. En el caso de Tui, como de otras tantas barrios judíos en Galicia, realmente no tenemos con claridad esa presencia, una judería clara, presencial, sino de una forma tardía, como sucede en Orense, quizás en Allariz ya se ha reformado, pero es probable que en origen sí que fuese algo muy parecido a una judería, al barrio donde se concentra esa población, donde a lo largo de los siglos XII, XIII se van agrupando, pero como la documentación que vamos a conservar, como sucede en toda Galicia, es del siglo XV,
que es una época de decadencia, indudablemente ya nos habla de un panorama muy diferente, de una gran dispersión de esa población, y por lo tanto ya que no se configuran como juderías. La aljama sería esa organización jurídica, ese gobierno sobre la comunidad judía, sobre todo ahí con la sinagoga como el lugar de reunión, el lugar de gobierno, de aplicación de la justicia entre los judíos. Y en el caso de Tui tenemos precisamente los documentos en la que se menciona precisamente el término claro, conciso de aljama. Pues en los documentos de Pontevedra y Santiago pues nos habla precisamente de una forma concisa de la aljama de Tui. No solo como recuerdo o como una solución diplomática ahí en general, sino realmente como algo que estaba ahí presente, por eso la importancia de esos documentos. Como Tui contaba con una comunidad lo suficientemente fuerte, desarrollada, como para haber contado con esa aljama, que en Galicia son menciones realmente escasas. Los elementos de la aljama ya no solo es lo que se refiere a la propia documentación, ese nombre, sino los diferentes lugares propios de la comunidad. Por supuesto, el principal va a ser el cementerio. El cementerio estaba localizado a las afueras de la ciudad, en una posición canónica para la comunidad religiosa judía. A continuación tendríamos en importancia lo que es la sinagoga con los diferentes espacios, ya no solo como lugar de culto, de oración, sino como lugar de reunión, como escuelas para la lectura, para el estudio de la ley, como espacio también para la purificación con el mikvé, con el baño ritual. Otros espacios, la carnicería. Precisamente la carnicería judía de Tui es la única documentada en la Baja Edad Media gallega. De ahí también su importancia. Es una comunidad lo suficientemente desarrollada como para haber contado con una carnicería propia. Y luego tendríamos que añadir el horno, porque aunque no hemos documentado el horno judío en sí, pero precisamente el barrio, en la Oliveira, va a contar con una de las calles cercanas, anexas, que va a ser la Rúa dos Fornos. Por tanto, es fácil asociar los hornos que estaban ahí con la propia comunidad, que alguno de ellos sí que hubiera pertenecido de forma normal, natural, a la comunidad judía. Y si hablamos de la Oliveira, claro, tenemos que referirnos que la documentación medieval de Tui no menciona ni barrio judío, ni judería, ni nada parecido, porque ya había un nombre propio, que es la Oliveira, y un nombre que además va a ser transmitido otros elementos importantes de este barrio medieval de la ciudad. La iglesia de Santa María de Oliveira, los palacios de la Oliveira, haciendo referencia a los palacios del obispo, a las torres del obispo. Por lo tanto, ese nombre de la Oliveira ya por extensión cubría lo que era el propio barrio judío de la ciudad. Precisamente esa presencia del barrio alrededor de su sinagoga, pegada a la muralla, por lo tanto bajo la protección real, curiosamente va a estar entre esas torres del obispo, bajo la protección del señor feudal de la ciudad, que es el obispo, pero también en las cercanías de otra torre real, la que construye Alfonso VII la década de 1130 y que entrega a los obispos en 1142, la que va a ser denominada como Torre del Concello. Por lo tanto, en ese espacio bien acotado por elementos militares, vamos a tener precisamente la existencia del barrio de la Oliveira y por lo tanto del barrio judío. La Oliveira va a ser el barrio central donde la comunidad se va a concentrar, porque está la sinagoga ahí como referencia para esa comunidad. Pero no debemos olvidarnos que a partir del siglo XIV las guerras, los conflictos, Tui va a ser un lugar realmente sensible en Galicia a toda una serie de conflictos, desde las guerras civiles castellanas a las guerras dinásticas, guerras de conflictos con Portugal, y a lo largo del siglo XV, por ejemplo, las guerras feudales, conflictos entre las casas nobles. Pues bien, eso va a provocar una decadencia clara sobre la población judía, algo que podemos verlo reflejado también en el resto de Galicia, en Castilla, en tantas zonas, esa decadencia que provoca pues la conversión de buena parte de esa comunidad.
y por supuesto también ya no tanto la concentración como la dispersión. Así en el siglo XV vemos como buena parte de las familias pues están en otros ámbitos de la ciudad, la parte baja, y sobre todo se va a concentrar en la Rúa da Canicova, que va a ser pues un poco el epicentro de buena parte de esas familias judías en Tui, y con una de las casas que hemos conservado, que es la casa de Salomón. Por eso ahí un poco vemos como la evolución de esa comunidad concentrada en su momento en un barrio, o en dos, alrededor de la Torre do Xudeo, en el siglo XV, en plena decadencia, se va a dispersar. Antes, ese proceso de decadencia nos lleva de una forma ya continua, inexorable, hacia 1492, con la expulsión. Tui conserva dos valiosos documentos de ese momento de la expulsión, cuando David y Salomón pues venden sus casas. Pero Tui ya no solo es ese proceso de marcha, sino también promete la concentración de familias judías que venían de otros lugares de Galicia para cruzar la frontera. Por eso Tui, un topónimo como Arrayal, se ha conservado, sustituyendo un topónimo importante, es el barrio de Santa Eufemia, en San Bartolomé. Usualmente va a ser sustituido en el siglo XVI por el de Arrayal, que siempre nos va a hacer una referencia a un campamento, algo espontáneo, como los campamentos militares también, pero en este caso deberíamos estar pensando en que se va a asociar a ese momento trágico, ese momento de paso del Miño, y en el que muchas de las familias que no tenían capacidad para embarcarse, bueno, va a hacer forma terrestre y esperar a ser recibidos en Portugal. Por eso los diferentes elementos que vamos rastreando también es un reflejo de la presencia judía y de su expulsión en 1492. Con la expulsión en 1492 se acompaña otra fecha que ya hemos mencionado, 1497. En Portugal ya no solo hay un momento ahí en el que muchas de las familias judías se marchan del reino, muchas de ellas realmente que habían venido desde Castilla o Aragón, sino que van a ser obligadas al bautismo, forzadas a la conversión en ese año de 1497. Claro, en esos momentos hay que tener en cuenta que muchos de los que se convierten a la fuerza en Portugal lo que hacen es volver. Así en Tui vamos a tener probablemente dos casos de esa vuelta. El del platero Aarón Amín, que curiosamente aparece en la documentación a partir de 1498, trabajando para la catedral, y el del mercader Salomón, que aparece en uno de los censos de Tui en 1510, y además se menciona tal cual, como Salomón judío, una fecha tan tardía. Es probable que estemos ante dos casos que, forzada su conversión, pues decidan retornar a sus localidades de origen, de negocio, de convivencia. Eso va a ser bastante más común en la península de lo que pensamos, ese retorno ante ese momento. Pero también se va a producir un fenómeno que va a ser característico y muy importante aquí para la frontera. Cómo a partir de ese bautismo forzado se va a generar pues una bolsa de descontento, de desarraigo, porque hay que pensar que miles de judíos que se refugian en Portugal a partir de 1492, judíos andaluces, castellanos, aragoneses, al final son convertidos, por lo tanto no son naturales de Portugal, se juntan esa población judía portuguesa y se genera pues en primer lugar una diáspora, buscan huir hacia lugares más seguros, donde vivan pues familiares, las comunidades judías europeas, pero empiezan a buscar otro tipo de mecanismos para la supervivencia. Dado que Portugal cierra las fronteras a la marcha de estos judíos, lo que buscan es otros medios para ir huyendo hacia otras comunidades más tranquilas o más permisivas. También hay otra circunstancia, la conversión forzosa
en Portugal, por parte del rey Manuel I, no va a obligar al conocimiento, a la catequesis de esas comunidades, se les va a prorrogar esa permisividad y, por lo tanto, no de puertas para afuera, pero sí de puertas para adentro, estas familias mantienen muchos de los ritos, de las tradiciones familiares y, por lo tanto, se van cohesionando, van adquiriendo una personalidad, ya no solo una personalidad o una identidad judía, como pasaba muchos de los conversos en Castilla, antes de la expulsión de 1492 y después, sino una identidad de grupo. Para sobrevivir, muchos de ellos lo que van a ser a aliarse familiarmente, a buscar a los suyos, por lo tanto, crear redes. Primero, redes de solidaridad, buscar el apoyo mutuo, la ayuda, pero también redes económicas, como para permitir un poco el movimiento. Ciertos oficios permiten esa facilidad, como los mercaderes, los plateros, esa red económica les va a permitir sobrevivir y crecer económicamente. Pero también buscar otros lugares, la movilidad va a ser fundamental para estas familias. Por eso, ciertos oficios van a ser mayoritarios en ellos. Escribanos, como especialistas en leyes, plateros, pintores, mercaderes, médicos, cirujanos, boticarios, son oficios que les permite la movilidad, no solo porque sus utensilios sean fáciles de trasladar, llevar, de portar con el resto de material familiar, sino también que se pueden reasentar fácilmente, son oficios demandados en otros lugares. ¿Cómo se acercan aquí hasta la frontera? Porque la frontera del Miño, por ejemplo, lo mismo que el resto de la frontera de la raya gallega, es un espacio ambiguo, es un espacio común históricamente y que les va a permitir naturalizarse, precisamente asentarse en Monção, en Valença, por su proximidad, por sus relaciones con el otro lado, pues les permitía cruzar esa frontera por cuestiones económicas y empezar a asentarse y huir precisamente del surgimiento de ciertas presiones, represiones, masacres, como la que va a suceder en Lisboa en 1506, y por supuesto la implantación de la Inquisición en Portugal en 1536. Por lo tanto, ese proceso de naturalización, de acercamiento en la frontera, va a ser fundamental para ellos. Buscar naturalizarse o olvidarse de esos orígenes, disfrazarse por otras vías. Por eso es importante ver que hay varios caminos, no solo va a ser aquellos que permanezcan aún en la ley de Moisés, sino otros muchos que también buscan la integración. El camino de la integración lo vamos a ver en muchos momentos, curiosamente, por la vía nobiliaria. Cómo muchas familias van a aliarse, van a establecer relaciones con familias de origen nobiliario, hidalgo, y por lo tanto a partir de ahí, con esa carta de hidalguía, moverse. Es lo que va a suceder en Tui en la primera mitad del siglo XVI. Vamos a tener unas cuantas familias hidalgas, los Acevedo, los Alemparte, que se están naturalizando, se están asentando en Tui, proceden de Portugal, del norte de Portugal, pero que realmente su origen es converso. Realmente un poco lo extraño es que la hidalguía normalmente tiene su base territorial muy clara, carácter agrícola, y estas realmente se migran y se asientan en lo urbano. De ahí un poco las relaciones. Uno de los ejemplos es que los Alemparte a principios del siglo XVI son mercaderes, y luego ya se van asentando con otro tipo de rentas a lo largo del siglo XVI, sobre todo ya con su relación con los Correa. Por lo tanto, buscan ahí su integración completa. Esto sería un mecanismo. Hay otras familias como los Coronel que tienen esa carta o adquieren esa carta de hidalguía, pero mantienen su identidad judía claramente dentro de la extensa familia. La presencia en el sur de Galicia de médicos, de cirujanos, de plateros, de pintores, de mercaderes, de escribanos, va a ser importante. Tui va a ser una de las puertas de entrada, pero otras localidades realmente van a recibir esa presencia. Hay que recordar que Salvaterra, Vigo, Bayona y por supuesto Pontevedra
son localidades que también reciben junto a Rivadavia buena parte de esa población que están migrando, que están buscando un lugar seguro, huyendo de la persecución en Portugal. ¿Por qué seguro? Porque Galicia, no que haya una ausencia de la Inquisición en Galicia en esos momentos, pero sí que es muy débil su implantación. Especialmente en Santiago, definitivamente no va a ser implantada la Inquisición hasta 1574. Eso lo que permite también que estas familias se vayan asentando, se vayan buscando pues acomodo y labrar pues una serie de relaciones, además de negocios en la zona. Entre los personajes que van surgiendo precisamente en este movimiento Cerentuy, vamos a tener la presencia de Francisco Sánchez, el filósofo, el médico. Es el hijo del médico del Cabildo de Tui, Cer Antonio Sánchez. Lejos de las polémicas, si es Francisco Sánchez natural de Braga, de Tui, es más probable que haya nacido en Braga, precisamente por su bautismo ahí inmediato, pero poco tiempo después, seguramente, junto con su padre, pues se asienten en Tui. Y lo más importante, es más probable que durante mucho tiempo, hasta la adolescencia, Francisco Sánchez haya vivido en Tui. En 1567, una de las primeras visitas inquisitoriales a Tui, precisamente para atrapar una parte de esa red de criptojudíos o de judaizantes que existía en Tui, van a huir. Sabemos ahí las fechas, las denuncias, junto con el boticario Francisco Loís, entre otros. Por lo tanto, ese es el momento que la familia de Francisco Sánchez huyen a Burdeos. De ahí que estemos hablando que Francisco Sánchez pasó buena parte de su vida, de sus primeros años, aquí. El de no ser tan claro en sus escritos sobre su origen es precisamente que si está huyendo del Santo Oficio, si están en una posición tan ambigua, era peligroso, realmente, sobre todo para su carrera universitaria, declararse de una zona tan clara. Por eso la ambigüedad de hablar de ser de la diócesis de Braga, etcétera, precisamente para buscar no ser tan conciso y que no saliese a la luz los orígenes de la familia y, sobre todo, realmente la huida del Santo Oficio en esos momentos. Claro, cuando hablamos de criptojudaísmo, hablamos de un tema muy delicado, porque la información, la mayor parte de la información procede del Santo Oficio, procede de los procesos inquisitoriales. En Tui tenemos otras vías, afortunadamente, aunque sean también muy parciales, porque el Cabildo de Tui abrió una serie de informaciones, de expedientes, de testimonios, de esa recogida a partir del año 1601, para realmente ir contra una familia, los Coronel. Esos testimonios realmente es un contraste también y una combinación con lo que serían los diferentes procesos inquisitoriales. De refuerza o nos da una información más fresca de lo que es todo ese momento. Claro, indudablemente no podemos creer todo lo que aparezca en los procesos inquisitoriales. Tenemos que precisar un poco más, ver los matices, ver la diferencia y comprobar cómo sí que algunas de las familias, como los Coronel, sí que practicaron en secreto muchos de los ritos judaicos, ya indudablemente muy degradados con el paso del tiempo. Estos ritos de carácter doméstico liderados por las mujeres, pues tenían que ver pues con el sábado, con ritos de purificación del nacimiento, ritos relacionados con la muerte, pero también oraciones, los ayunos, todo aquello que pudiera practicarse en el interior de la vivienda. Porque podemos darle pues credibilidad al criptojudaísmo en algunas familias y en otras no. Precisamente porque esas familias van a huir en determinados momentos, o parte de la familia huye, como el caso de los Coronel, una parte está huyendo al resto de Europa, y precisamente en las comunidades judías europeas, en Venecia, en Ferrara, en Ámsterdam, se están volviendo a convertir al judaísmo. Por lo tanto, es realmente un indicativo, un indicio de que realmente en su interior ellos mantenían esa identidad judía.
Por supuesto, en otros casos tendríamos que hablar más de una tradición familiar, de una tradición cultural que va sobreviviendo, pero que acabaría en la integración, aunque van a ser víctimas igualmente de los procesos inquisitoriales. La Inquisición realmente lo que busca cuando se atormenta a los reos es realmente que caiga la red de cómplices, que caiga toda la red familiar, de amigos, que es que se reunían para la oración, buscar más individuos para procesar. Por eso, un poco todos los mecanismos que utilizaba, el secreto y demás, para realmente que fuesen cayendo todos. ¿Qué fórmulas tenía la Inquisición para reprimir? En general, lo que más coincide en la mayor parte de los expertos es en el terror. Precisamente buscar el secreto, buscar que no se desvelase cómo era todo el proceso, que fuese ahí realmente silenciado, no hubiese filtraciones, aunque al final siempre había alguna filtración, pues era el mecanismo más eficiente que tenía el Santo Oficio para perseguir a la gente. Es decir, al crear ese halo misterioso, de error, la gente tenía miedo y en muchas ocasiones se autodelataban. Buscaban un poco en el pasado ciertos pasajes, ciertas opiniones de oídas para adelantarse. Antes de que me acusen a mí, pues empiezo yo a autoinculparme de alguna cosa pequeña. Entonces buscaban eso precisamente para ir destapando pues algunas redes de familias judaizantes. Pero luego, indudablemente, teníamos el castigo. Aunque la adjuración era una de las principales condenas, para los cristianos nuevos, normalmente la adjuración, que era la más leve de las condenas, prácticamente no se producía. El cristiano nuevo ya tenía una condena base, que ya era la reconciliación. Un cristiano viejo, realizando pues las mismas blasfemias que un cristiano nuevo, no tenía el mismo tipo de condena. Es un poco de la diferenciación ante unos y otros. La reconciliación consistía en imponer el hábito, lo que es el San Benito, con la cruz de San Andrés, lo podemos comprobar. Luego tendríamos la confiscación de bienes y finalmente lo que sería la cárcel. Tanto el hábito como la cárcel no era para siempre, tenía ahí un periodo de imposición. La cárcel no era permanente, a veces se revisaba, 5 o 10 años, normalmente los reos salían de las cárceles inquisitoriales. Pero una cosa es que el hábito, el San Benito colocado, ese escapulario, esa zamarra colocada sobre el reo, estuviese una temporada, un tiempo determinado, y otra cosa que la siguiente fase del San Benito fuese ser colgado en la iglesia. Ese sí que permanecía, ese sí que era permanente y que permaneció a lo largo de los siglos, como en el caso de los San Benitos de Tuy, que luego hablaremos. Pues es importante cómo los castigos que hoy en día nos parecen pues más leves, ahí simplemente es una llamada de atención, realmente eran muchas veces mucho más graves de lo que pensamos. Es realmente la opresión, la discriminación permanente, que es realmente la advertencia que tenía el San Benito. Entonces tenemos también procesos paralelos importantes a los que eran los primeros procesos de la Inquisición. ¿Por qué el cabildo tiene tanto interés en señalar a la familia Coronel, buscar sus antecedentes judíos, sus problemas con la propia Inquisición, los testimonios de criados, de vecinos? Porque a partir del año 1600 va a haber miembros de la familia Coronel en el cabildo, van a ser canónigos, van a ser nombrados por el Papa, en una época en la que tener dinero te permitía a los clérigos precisamente ese acceso a canonjías, si tenían los contactos necesarios en Roma, y es lo que van a hacer los coroneles. Los coroneles, con una gran capacidad económica, con una implantación muy potente en la ciudad, pues tienen precisamente esa capacidad para conseguir ese tipo de privilegios en Roma, y por lo tanto hacer que sus hijos pues puedan integrarse en un grupo de poder como es el cabildo.
Hay que recordar que en Tui el cabildo, los canónigos, compartían el señorío de la ciudad y otros señoríos en el obispado de Tui con el obispo. Por lo tanto, es una parte importante, además del manejo de bienes, de rentas muy sustanciosas. Por lo tanto, estar ahí presente era garantizar el poder social, político y económico. Cuando a partir de 1600 Francisco Coronel es canónigo de la Catedral de Tui, ahí se desata un conflicto interno que va a hacer que el Cabildo intente aprobar unos estatutos de limpieza de sangre. Los estatutos de limpieza de sangre lo que querían era evitar que alguien con antecedentes, con orígenes judíos, musulmanes, por supuesto también de carácter protestante, aquellos perseguidos, aquellos con antecedentes en la Inquisición, pues que no accediesen a ciertos puestos, que en este caso eclesiásticos, pero también los estatutos de limpieza de sangre se realizaban para las corporaciones municipales, lo que hace en el primer cuarto del siglo XVII Pontevedra, para evitar que la familia Diniz alcance esos poderes, esa posición importante en la corporación municipal, en el ayuntamiento, pues ese tipo de limpieza ahí de los orígenes de las familias que accedían a esos cargos de influencia. En el caso de Tui, en el municipio no ha importado a lo largo del siglo XVI que hay una fuerte presencia judeoconversa, el propio ayuntamiento no es relevante eso para el ayuntamiento. Sí, curiosamente, a principios del siglo XVII para el cabildo, para la iglesia. Ahí sí que se entra en conflicto, se recoge toda la información precisa, que por supuesto esa información pasará luego a ser la parte más de los expedientes inquisitoriales. Curiosamente, se refleja un claro fracaso entre esa búsqueda por expulsar a ese canónigo Francisco Coronel y lo que va a suceder después, porque varios miembros de la familia, varios primos de Francisco van a ser canónigos también, Tomé de León Coronel, Francisco Lorenzana, otros también de origen judío, como San Antonio de Lemos, también a principios del siglo XVII van a ser canónigos de la catedral, y aparte en puestos relevantes. Por lo tanto, ahí vemos el fracaso de los cristianos viejos del cabildo de la catedral en expulsar a esos miembros que tienen su origen judío. Eso sí, es una cosa que vayan fracasando, que no consigan que la Inquisición actúe contra ellos, y otra cosa es que construyan elementos que atemoricen o que humillen a estos miembros del cabildo. Va a ser la construcción de la cárcel capitular, de la cárcel para canónigos exclusiva, de 1611. Es un edificio que se construye precisamente mirando ante la posibilidad de cualquier pleito, de cualquier enjuiciamiento sobre estos canónigos, pues en caso de pasar por vía judicial, pues estuviesen ahí encerrados. La catedral ya contaba con cárceles para los canónigos, privilegio que tenían, esa exclusividad, pero eran las torres catedralicias, que buscan, construyendo un edificio aislado, aparte, pues humillar, buscar que solo ahí estuviesen los canónigos de origen judío, buscar ahí la marginación, esa humillación que ya estos canónigos ya tenían día a día al pasear delante de los sanbenitos, que estaban colgados en las paredes de la catedral, sobre todo alrededor de la puerta norte. Que ahí esa humillación era ya, o se trasladaba, ya no solo dentro de la catedral, sino en el exterior, por la ciudad. Los sanbenitos, como ya he comentado, estamos ante dos momentos del San Benito, de lo que conocemos como San Benito, el saco bendito. La camisa, la zamarra, que se imponía durante un tiempo, que pudieran ser semanas o años. El reo tenía que llevarla, ahí a modo de vergüenza pública, y a continuación, cuando terminaba ese periodo, pues estar colgado ese lienzo, ahí con su nombre, la cruz de San Andrés marcando el tipo de condena, el tipo de represión que se le había practicado, y estar ahí permanentemente. Por eso es interesante diferenciar una cosa de otra. Como el San Benito, como hábito, como camisa,
es una condena individual, mientras que el San Benito que se cuelga, o de colgar el San Benito a alguien, es algo ya familiar, es una condena por generaciones, porque hasta el siglo XIX, hasta que en España que quede abolida la Inquisición, pues los sanbenitos colgaban de las iglesias. Las iglesias tenían la obligación de mantener, de repintar esos sanbenitos. Por eso también es natural que veamos en los sanbenitos de Tui, que son los únicos de su tipo conservados en Europa, que ya no tengamos un San Benito individual, sino que se vayan agrupando, porque se van repintando y lo que se quiere evitar es ocupar mucho espacio de la pared. Por eso cuando se quedaban colgados, pues se aprovechaban y se establecían ahí por varios individuos. Eso sería lo natural. Cuando ya nos saltamos y tenemos demasiados, en el caso de Tui hay que contar que originalmente había más de 40 individuos con sus sanbenitos ahí colgados, pero en las grandes iglesias, catedrales españolas, Sevilla, Córdoba, Toledo, estará de cientos. Por lo tanto, ya no había posibilidad de colgarlos así individualmente, sino que finalmente se hacían listas. Grandes mantas, grandes lienzos con los nombres y apellidos de esos condenados. De ahí que tengamos una expresión como tirar de la manta, que curiosamente procede precisamente de ese tipo de lienzos. Como los lienzos, con el paso del tiempo, se arrugaban, no se veían bien los nombres, y por tanto, el efecto, también con una intención política, que se viesen bien esos nombres, esos apellidos, precisamente para marginar a esa gente generaciones después de su condena. Porque para impedir que alguien accediese a algún cargo eclesiástico o a algún cargo municipal. Era realmente la vergüenza permanente a lo largo de los siglos que quedaba expuesta en las iglesias. Pero si hablamos de los conversos, de los judeoconversos, de los criptojudíos, también tenemos que hablar de ciertos elementos de carácter más discreto que aparecen en sus viviendas. Son las marcas, son las cruces, son otros símbolos que van apareciendo y que hoy en día no tenemos que verlo como algo casual, espontáneo, inocente, sino como algo que debemos interpretar de diferentes maneras. Dado que tenemos una característica común, marcas cruciformes en viviendas de los siglos XV y XVI, es decir, cuando se produce precisamente la conversión, el bautismo, en la mayoría de las ocasiones forzado ahí a los judíos, pues precisamente esa correlación nos hace ver que estamos ante viviendas de conversos, de cristianos nuevos, que intentan enfatizar, exponer públicamente su cristianismo, por lo menos de puertas para afuera. Tanto da, si vemos que sea un acto inocente, sincero, de conversión, como si vemos que sea un acto de esconder su propia realidad religiosa, escondidos en el secreto de sus casas, seguir practicando una parte del judaísmo. Tanto da una cosa como otra, siempre vamos a ver ahí que son marcas relacionadas con los conversos. Un cristiano viejo no necesita mostrar públicamente su cristianismo. Ya está clara con su familia, su linaje, en ese sentido. Por eso la aparición de muchas marcas de cruces en esas viviendas de los siglos XV y XVI, en una ciudad como Tui, la pone en relación con otras comunidades en Portugal, en la frontera, curiosamente, donde va a haber más tránsito, donde se va a concentrar más esa población conversa. Ya no solo son marcas sencillas, simples, de la cruz sobre el Calvario, con diferentes interpretaciones sobre la misma, sobre la intención, sino a veces marcas más elaboradas, de cruces sobre un Calvario, con diferentes marcas, rayas, que si lo invertimos, como hay un caso excepcional en Tui, pues nos daría una menorá, un candelabro de 7 brazos. Vemos cómo a través de una figura, de un símbolo cristiano, puede estar escondiéndose una realidad mucho más secreta y especial. Claro, ese doble juego, esa simulación va a ser habitual para los cristianos nuevos, esconderse, simular y resistir en la intimidad de sus viviendas.
A veces ya no solo son las marcas, también a veces son imágenes. Por ejemplo, uno de los problemas habituales para los cristianos nuevos, que no creen en la Virgen, es que no venerar, no ser devotos de la Virgen, era una de las formas más fáciles para acusarlos. Por eso, ¿cómo podían esconderse, simular? Pues en lugar de ellos ver la imagen de la Virgen, una figura judía importante, la reina Esther. Por eso también se va a dar un proceso de coronación de muchas imágenes, que en su momento no son imágenes medievales o renacentistas que nos llevaban corona, y curiosamente en el barroco vamos a ver que se cargan pues, coronas de plata, se engalanan las imágenes, y tendríamos que ver ahí precisamente una vinculación, una estrecha relación con esa simulación, en algunos casos, de ver ahí la imagen de la reina Esther para estar pues, más cómodos ante esa veneración. Hay también imágenes de la Virgen peculiares con su propia historia. En el caso de Tui, en la calle San Telmo, tenemos la Virgen da Franqueira, lo que debió ser la vivienda del canónigo Francisco Coronel. Como este canónigo, curiosamente, fue protagonista de un milagro, que también era la fórmula, una vía para quedar integrado dentro de la sociedad, la intercesión divina, pues, el pasaporte más fácil para esa integración, sobre todo después de ser pues, maltratado por el cabildo, humillado. Pues la imagen pues, pueda representar precisamente de esa manera, simuladamente buscar una interpretación más profunda. En el caso de ese tipo de interpretaciones hay que buscar un poco la perduración de la cábala, indudablemente de carácter popular, la cábala mágica, que la población judía medieval fue importante y que los cristianos nuevos pudieron pues, mantener. Por supuesto ya una cábala mucho más degradada, pero ciertos elementos, ciertas partes debieron de persistir, sobre todo en el caso de reinterpretar símbolos, palabras, etcétera. Y si hablamos de urbanismo al principio, de la presencia judía, la aljama, etcétera, claro, en el ámbito de los criptojudíos o de los judaizantes, curiosamente tú ibas a tener un barrio que podamos hablar de un barrio propio, criptojudío, que va a ser la Sarabia. El nombre de la Sarabia, que procede de Antonia Sarabia, precisamente una de las condenadas por el Santo Oficio en el siglo XVII, que pues es una de las ricas propietarias de las familias, dentro de la familia Coronel, tiene una de las granjas, casas en este barrio, prolongación del barrio histórico de Río Moinhos, pero sus parientes también tienen varias casas. Por lo tanto, lo que vemos hoy en día de este espacio urbano de Tui realmente es heredero de ese lugar en el siglo XVI, donde sobre todo las grandes familias, que eran las que tenían capacidad económica de comprar granjas, cultivar las viñas, además estar en las cercanías, en la inmediatez de un río como el Tripes, un pequeño arroyo. Precisamente una de las denuncias en el proceso contra Antonia Sarabia hablaba precisamente que ella, junto con amigas y familiares, se estaba purificando la noche de San Juan en el río Tripes, precisamente ese río que pasaba por su propiedad. Por lo tanto, tenemos esa asimilación de ese espacio con la presencia judío-conversa y judaizante en Tui. De forma popular, realmente la gente de Tui acabó llamando esa parte del barrio de Río Moinhos como la Sarabia, que es lo que nos ha legado a lo largo de los siglos hasta hoy en día. Ahí ha permanecido ese sabor popular. Y es curioso porque a pesar, estamos hablando de alguien condenado por la Inquisición, ahí está su San Benito bien presente, curiosamente el pueblo fue por otra vía y siguió recordando pues, un personaje que fue importante, protagonista en su momento. Por supuesto, si hablamos también de la Inquisición, de la represión, de la disidencia, pues tenemos que hablar de los inquisidores. Tui iba a ser un lugar muy especial, porque muchos de los inquisidores en Galicia, al igual que algunos de los inquisidores generales, están relacionados con la ciudad y con su obispado. Familias como los Sotomayor, los Correa, están vinculados. Además, al ser Tui sede episcopal, muchos canónigos en el siglo XVI y XVII, que luego van a ser ascendidos, van a tener ahí una carrera eclesiástica
eclesiástica importante, iban a ser inquisidores, pues habían pasado por Tui. Por eso Tui va a ser un lugar importante en ese sentido. Si hablamos de un espacio en Tui relacionado con la Inquisición, tenemos que hablar de Santo Domingo. Ya no solo la relación de Santo Domingo, de los dominicos, con el Santo Oficio, que ha sido los inicios de la orden en la Edad Media, pues relacionado con la Inquisición romana, con la Inquisición medieval, sino que va a ser el lugar de reunión de los familiares del Santo Oficio. En la capilla de San Pedro Mártir de Verona, su cofradía, va a ser el espacio habitual desde el siglo XVI para los familiares, hasta el siglo XVIII, que ya la decadencia de la cofradía en muchos lugares haga que desaparezca la misma de por sí. Por eso en Santo Domingo, bajo la bóveda, cercana a esa capilla, pues tenemos las armas del Santo Oficio. No es casual esa asociación. Lo que sucede también es que vemos que a veces no dejan de ser espacios compartidos. En el mismo lugar donde estaba pues, celebrando pues, sus reuniones, sus celebraciones, los familiares de la Inquisición en Tui, pues tenemos el lugar de enterramiento, por ejemplo, de la familia Coronel y de tantos otros judeoconversos en la ciudad. Santo Domingo va a ser un lugar de enterramiento habitual. Los Coronel en concreto, delante del propio altar mayor. Por lo tanto, tenemos un espacio que ya no solo nos habla de la presencia inquisitorial en la ciudad, sino también de la presencia judeo-conversa, judaizante en Tui. Ahí en este recorrido hemos visto cómo Tui no solo podemos hablar de una forma pues, general de la presencia judía a lo largo de la Edad Media, sino de la importancia de la presencia criptojudía, judaizante, conversa en general en la ciudad, y de cómo esa presencia va a dejar su testimonio en diferentes elementos del patrimonio, tanto, eso sí, tanto en el medieval como, por supuesto, del posterior, en época moderna, desde los sanbenitos, pero a edificios como la cárcel capitular, testimonios escritos como los estatutos de limpieza de sangre o las marcas en las viviendas. Esa es un poco la riqueza de la ciudad de Tui en cuanto a la presencia sefardí, que es lo que la ha valido para que esté dentro de la red de juderías de España junto con Monforte y Rivadavia, que forman realmente una historia común y diferente en este ámbito en Galicia. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.